Hola chiquillos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar, obviamente, la unidad 2, que es la unidad que estamos trabajando, pero el tema 3, que es movimientos sociales y los medios de comunicación. Bien, para este tema en particular tenemos tres subtemas: los movimientos sociales, los medios de comunicación y el ejercicio de la ciudadanía. Primero vamos a comenzar con los movimientos sociales. Bueno, acá hay una imagen, ¿cierto?, que forma parte de un ejemplo de las tantas movilizaciones sociales que nosotros hemos visto en este último tiempo, que se denomina Ni Una Menos, que nace en Argentina. Y cuando muchas personas se unen a actos de protesta y activismo por una misma causa o por un largo periodo, se puede observar que nace un movimiento social. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que un movimiento social tiene como característica que surge dentro de las masas y se mantiene en el tiempo, no es un estallido y que rápidamente se disuelve o se diluye en el tiempo, sino que permanece con relativa intensidad, pero por un largo periodo de tiempo. Bien, a través de esto los ciudadanos pueden participar con más fuerza en la promoción de sus intereses y proyectos en sociedad. Tercera característica entonces de los movimientos sociales es que cada uno de ellos genera obviamente un arrastre social importante, no son pocas o de manera aislada las personas que tienen la iniciativa de crear o hacer nacer un movimiento social, sino que es de un carácter más masivo. Y acá vamos a ver algunas características un poco más a profundidad. Son movilizaciones colectivas, ya estábamos hablando respecto a cuántas personas forman parte de movilizaciones. Tiene que ser numerosa, entre más numerosa la movilización social, más fuerza tiene, por supuesto, ¿ya? Que estas movilizaciones colectivas incorporan una construcción de una identidad social. Cuando yo me siento representado frente a una movilización o a un movimiento social, yo me estoy generando una identidad común con ellos, ¿ya? Ya sea que eso se empieza a representar a través de un pañuelo, de un determinado color, o de alguna frase determinada que nos representa, o de algún gesto, todo aquello va generando la construcción de una identidad social frente a ese objetivo en común. Acá traten ustedes, mientras voy explicando las características de los movimientos sociales, de ir asociando lo que hemos visto en este último tiempo en Chile y también en el mundo respecto a estas características que van generándose en un movimiento social. Esos elementos de identidad común, ya sea un símbolo, una frase, un color, etc. Otra característica de los movimientos sociales es que son consecuencia de demandas insatisfechas, claramente, por parte de los ciudadanos, que los ubican en una relación de conflicto. Por eso muchas veces los movimientos sociales implican como un límite ahí respecto a la violencia, que claramente eso va en contra, obviamente, de la democracia, pero los movimientos sociales generan, obviamente, una tensión frente a la demanda social y lo que puede hacer el Estado en este caso, o los gobiernos en particular, ante esas demandas. Y ahí esa tensión constante va generando la prolongación del movimiento social en el tiempo. Entre más tenso o menos acuerdos se logren, más dura, más perdura esta movilización social. ¿Ya? Ahora, ojo, hay que tener en cuenta que un movimiento social puede tener adherentes y detractores, perdón. Y en ese sentido, esos detractores hasta incluso pueden generar un contramovimiento. Como tercera característica, no necesariamente son negativas los movimientos sociales, sino que permiten una convivencia en democracia, siempre y cuando, y acá con negrita, destacado, cursivo y todo, siempre y cuando estos movimientos sociales estén dentro de los límites del respeto y de lo que establece también la Constitución, las reglas que establece la Constitución, ¿ya? Y en cuarto lugar, permiten la cohesión de la ciudadanía y capital social en torno a objetivos comunes. ¿Qué significa cohesión de la ciudadanía? Este espíritu de unión o de identidad, como hablábamos anteriormente, y capital social se refiere a que con estas movilizaciones sociales se va construyendo líderes, van surgiendo líderes o van surgiendo temas o se van abriendo debates que van permitiendo a la sociedad tener más conciencia respecto a determinadas problemáticas. Un ejemplo, chiquillo, que ustedes puedan asociar, por ejemplo, el tema de los femicidios, del maltrato contra la mujer,
¿ya? Es un tema que siempre ha existido, siempre, que por muchos años, yo diría décadas de décadas, fue un tema tabú que no se hablaba, que se ocultaba, que se avergonzaba, las mujeres, hasta incluso las mujeres agredidas y violentadas, lo asumían como parte de su realidad. Hoy día la educación que ha generado los movimientos sociales en torno a este tema nos hacen reflexionar respecto a que eso obviamente no está bien, que va en contra de los derechos fundamentales de las personas, que se tienen que denunciar, que se tienen que hablar, y la educación no solamente va para el tema de la mujer, sino que también para la educación hacia los hombres, o sea, el tema del respeto, de la buena relación, incluso en el pololeo, y desde ahí sentar las bases de una buena convivencia es fundamental. ¿Ya? Entonces, este capital social es súper enriquecedor en el sentido de que se van abriendo temas y debates que nos van haciendo reflexionar respecto a distintos temas. Algunos ejemplos de las movilizaciones en el mundo son muchísimos, muchísimos. Traté como de buscar los más importantes, hay muchísimos, ¿ya? Bueno, en Estados Unidos, el que está hoy día resonando con mucha fuerza, que ya hace un mes se cumplió bueno, un mes, valga la redundancia, del fallecimiento de George Floyd con este asesinato, ¿cierto?, por parte de las policías norteamericanas. Y este movimiento de Black Lives Matter no es nuevo, es del 2013, que ya ahí comienza a manifestarse este movimiento en contra del racismo norteamericano, sobre todo de la población blanca hacia la población negra, y hoy día lo que estamos viviendo es como el resurgimiento. Ahí se dan cuenta nuevamente que los movimientos sociales se prolongan, permanecen en el tiempo con distinta intensidad. Hoy día estamos así como casi a full intensidad respecto a este movimiento social. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que Estados Unidos tiene una larga historia de diferencias raciales y racistas en contra de la población negra. Se construyó Estados Unidos económicamente a punta de la esclavitud negra. Después, eso fue más o menos en el siglo XVIII, siglo XIX. Ya hacia 1950, 1940 comienzan a surgir movimientos racistas nuevamente. Famosos son el Ku Klux Klan, por ejemplo, que buscaban ciertas comunidades negras y atentaban contra sus hogares, contra las escuelas, contra los espacios propios de estas poblaciones afroamericanas. Lamentablemente es un tema que todavía no está saldado y también depende mucho del gobierno de turno, si le da más manga ancha, manga corta respecto a esta discusión. En cuanto a Chile, bueno, acá vamos a ver en detalle Chile, pero dentro de los ejemplos está el movimiento estudiantil que fue en el 2011, a causa de la desigualdad del sistema educativo y el deterioro de la educación pública en el país. Esto principalmente fue liderado por estudiantes de secundaria y universitario y tuvo una gran resonancia dentro de las consecuencias que tuvo. Ya entre ellos, una de las últimas reformas que tuvo Chile fue el tema de eliminación de las escuelas particulares subvencionadas en busca de una igualdad y una equidad. Bueno, eso se puede discutir, por supuesto, si resultó así o no, pero es una de las consecuencias que tuvo. Otro movimiento muy importante y que hasta el día de hoy también tiene una gran resonancia es en Argentina, en el 2015, que nace el movimiento Ni Una Menos contra el maltrato de la mujer y los femicidios, ¿ya? Que en Argentina se da con mucha frecuencia los femicidios bueno, obviamente de mujeres, a consecuencia y la impunidad de los delincuentes, de los asesinos que hacen esto. En cuarta posición, no este es un ranking, sino que vamos por orden, sino tenemos acá en España el movimiento de los indignados, que nació en el 2013 también, que luchaban por una democracia más participativa y en contra de la cantidad de dinero que tenían que destinar por conceptos de corona, de mantener a la corona. Este movimiento fue muy álgido dentro de España y fue muy masivo también, y ahí se interpeló un poco la necesidad de tener un sistema monárquico todavía en España.
También acá en Egipto tenemos otro gran movimiento, que este es más de carácter político, al igual que el de España, que fue un movimiento que nace en el 2011, organizado obviamente por la población egipcia en contra del presidente Hosni Mubarak, que llevaba gobernando Egipto por más de 30 años. Obviamente eso ya no es bajo ningún punto de vista un gobierno democrático, así que estas protestas que fueron bastante violentas, me acuerdo yo de las noticias cuando daban esta situación, hizo finalmente que el gobierno se interrumpiera y Mubarak terminara saliendo del gobierno. Bien, otra gran movilización que se está dando todavía, que si bien es cierto no han llegado muchas noticias actuales, pero están en proceso, es la revolución de los paraguas, que es en Hong Kong, ya que ustedes sabrán que Hong Kong se declara independiente de China. China no reconoce la independencia de Hong Kong y en esa disputa política la población de Hong Kong está llevando a cabo largas y también muy violentas protestas para poder llevar a cabo la independencia definitiva de Hong Kong, ¿ya? Y una de las últimas, como ejemplo nomás, es la huelga por la acción climática en Australia, el 2018, que se ponen en contra de las políticas energéticas que el gobierno estaba estableciendo y la poca atención respecto a los efectos sobre el cambio climático, ¿ya? Yo creo que dentro de este tema del cambio climático y las acciones en función del cambio climático, tenemos como la gran representante a Greta Thunberg también, que ella ha sido un gran líder y un gran rostro respecto a este tema. Algunos ejemplos en Chile, ¿ya? Acá nosotros podemos inferir algunas consecuencias. Los movimientos sociales se dan a lo largo y ancho de todo el mundo. Es algo casi natural e inherente a la población y a las sociedades. Y otra cosa también, como conclusión que podemos sacar, es que algunos movimientos sociales son de carácter local, incluso algunos muy locales, que son solamente atingentes a aquella comunidad, como les voy a presentar acá en algunos ejemplos, y otros son tan transversales que llegan a trascender las fronteras. Bien, acá tenemos arribita, estoy moviendo el cursor, es una imagen de la Revolución Pingüina que fue en el 2006. Esta fue la primera gran revolución estudiantil que tuvo Chile en los tiempos tras el retorno a la democracia, ¿ya? En la historia reciente. Y esta fue principalmente originada en torno a los estudiantes de educación secundaria, la enseñanza media. Ellos fueron los líderes y de ahí se fueron sumando universitarios, de ahí el colegio de profesores y de federaciones de estudiantes en general, pero los que lo lideraron de tomo y lomo y fueron rostro de este movimiento o Revolución Pingüina fueron los estudiantes de la educación media, de los colegios públicos principalmente de Santiago, y que se fue después difuminando hacia las regiones. Lo interesante de esta Revolución Pingüina es que se logró algo muy importante, que fue el cambio de la Ley General de Educación por la Ley Orgánica de Educación, ¿ya? Y lo otro interesante es que detrás de este movimiento surgieron rostros que hoy día son parte como de la clase política que tenemos relativamente joven, como el George Jackson, el Boric, Carol Cariola, y la otra, hoy se me olvidó el nombre. Bueno, ya les voy a decir en la conexión, que fueron rostro en ese entonces estudiantes y hoy día forman parte de la clase política, del poder legislativo. Abajo de la Revolución Pingüina tenemos la movilización contra los proyectos de energías contaminantes o invasivas al medio ambiente. Un ejemplo de las muchas que hay es el movimiento Alto Maipo en el 2010, que ese movimiento existe, todavía hay movimiento respecto a ello, porque ese proyecto en particular está estancado, pero no está cerrado. Por lo tanto, es un proyecto que en cualquier momento se puede reactivar, ¿ya? Que establecía poner una central hidroeléctrica en Alto Maipo,
Otro movimiento importante que cuando se dio, para mí fue como muy impactante, fue la movilización de la región de Magallanes contra el alza del gas. Cuando les digo yo que los movimientos sociales pueden ser muy localizados en una comunidad, este es un gran ejemplo, porque esto solamente se dio en la región de Magallanes, por la región de Magallanes, en la región de Magallanes. ¿Ya? Los magallánicos acá lucharon y se autoaislaron de todo, incluso exponiéndose al desabastecimiento por un alza en el gas. Y esta movilización que perduró bastante tiempo permitió que se regularan los precios del petróleo y del gas para los magallánicos, ya que su costo de vida es mucho más alto que el resto del país y más encima se le estaba generando una alza en el gas, ¿ya? Y otro movimiento relativamente cercano es este movimiento de la comunidad freirina, la tercera región, por la contaminación ambiental de la planta faenadora de cerdos. Sucedía que en Freirina, que es una ciudad muy chiquitita que queda en la tercera región, había una planta faenadora de cerdos, un matadero de cerdos grande, y el olor y la contaminación por los desechos que generaban las faenadoras empezó a contaminar obviamente el ambiente, las aguas y la tierra de esta comunidad, y con ello se hizo una gran movilización que terminó con el cierre de esta planta faenadora. Bien, eso en lo que respecta a los movimientos sociales de lo que nosotros tenemos mayor alcance y mayor conocimiento. Ahora pasamos a los medios de comunicación y al ejercicio de la ciudadanía. Respecto a esto, los medios de comunicación en el ejercicio de la ciudadanía tienen, primero que todo, se fundamentan en el derecho a la información, ¿ya? Los medios de comunicación son necesarios para una sociedad democrática y necesarios para una participación efectiva, ¿ya? Entre más información nosotros accedemos y queremos acceder, más informados estamos, una participación más coherente y argumentada podemos generar. También es interesante saber que la Constitución chilena establece que todos los actos públicos y las resoluciones de gobierno tienen que ser de carácter público, por eso hoy día existe la ley de transparencia, existe la agenda abierta, y nosotros podemos meternos en la página del gobierno, revisar cuál es la agenda que tiene el presidente para el día de hoy, por ejemplo. ¿Ya? Ellos chequeando que efectivamente lo haga, y con eso los periodistas también trabajan y van moviéndose en los distintos puestos de prensa que según las actividades que tengan las autoridades. Bien, además que la legislación chilena establece la libertad de prensa y la libertad de información. ¿Qué rol cumplen los medios de comunicación? Son una fuente privilegiada del acceso a la información, ya que ellos son los que permiten generar esta información que finalmente nos llega a nosotros. Tenemos que tener súper en cuenta que dependiendo del canal, no piensen en canal de televisión, sino que el medio de comunicación al cual yo me quiero informar va a depender también de la interpretación de la información, porque cada información tiene un grado de interpretación que puede ser de más tendenciosa a menos tendenciosa en términos políticos e ideológicos. Bien. Y el otro rol importante de los medios de comunicación es el espacio para la diversidad de visiones o intereses distintos. O sea, los medios de comunicación, sobre todo hoy día, más que antes, son un espacio tremendo para ver distintos puntos de vista, generar debate, poner en una misma pantalla a dos visiones opuestas y generar ahí también los argumentos que cada uno de ellos tiene. ¿Bien? ¿Y qué tipos de medios de comunicación existen? La prensa escrita, la radial, la televisión y las redes sociales. Bien, acá en cuanto al Internet y las redes sociales, sin duda alguna es como el medio de comunicación más masivo que tenemos en la actualidad. Y tiene distintas características que lo hacen súper importante y tremendamente dependientes de él. Uno es que democratiza la información. ¿Qué significa democratizar la información? Que yo hasta incluso puedo dialogar con las fuentes de comunicación, de información de manera directa, a través de redes sociales como Twitter, por ejemplo, donde yo puedo preguntar, interpelar, cuestionar, alabar o destacar la acción que hace o hace una figura pública, por ejemplo. ¿Ya?
No tiene intermediarios y funciona en tiempo real. O sea, yo en estos momentos puedo sacar mi celular, revisar Twitter y empezar a comentar quizás lo que está haciendo hoy día o las declaraciones que ha hecho algún político, alguna figura pública. Fomenta el debate y la argumentación. Entre más información nosotros tenemos, mayor capacidad de argumentación hay. Por eso cuando yo les digo que las respuestas tienen que ser argumentadas, porque tienen que estar en función de la información que ustedes tienen. Menos información, menos argumento. Mejora la comunicación en caso de catástrofe. Nosotros somos expertos en eso. Cada vez que hay una catástrofe, sobre todo terremoto, que es lo que más estamos acostumbrados, el Internet es el que más ha funcionado en ese tipo de circunstancias, porque los otros medios como el teléfono, la telefonía fija, por ejemplo, los canales de televisión, hasta incluso las radios, pierden las señales frente a un terremoto fuerte y lo único que se sustenta finalmente es el Internet de nuestro celular, ¿ya? El Internet y las redes sociales también crean y difunden eventos que pueden ser tremendamente positivos y comunitarios, como también eventos de carácter más particulares. Visibiliza la agenda pública, lo que hablábamos recién, las actividades que tiene el gobierno o distintas autoridades. Eso hoy día lo podemos visibilizar, nosotros podemos ir, estar ahí de manera libre y pública, obviamente sin interponerse ni atentar contra ello. Y la conexión de personas con intereses comunes también es algo que facilita mucho el Internet y las redes sociales, ya que hoy día, a través de las distintas plataformas como Instagram o, ¿qué más? Facebook, que ya está como un poquito pasada de moda, permite que las personas se puedan asociar en distintos intereses comunes, ¿ya? Y así ir conociéndose, creando comunidades, etc. Bien, vamos a revisar algunos datos respecto al acceso de Internet en Chile y en qué usan el Internet los chilenos, ¿ya? Acá tenemos que identificar que existen distintas categorías según grupo etario. El rosadito más claro es sobre 61 años, el rojo en un grupo etario de 46 a 60 años, el celeste claro es un grupo etario entre los 30 y los 45, y el azul en el grupo que están ustedes entre los 16 y los 29 años. Bien, ¿en qué usan el Internet la población según estos grupos etarios? En lo que más se usa, al menos en la población de ustedes, es en las comunicaciones, actividades recreativas y para adquirir información. Bien, mientras que en lo que menos se usa el acceso al Internet por parte de su grupo etario, ya me voy a solamente enfocar en ustedes, es en ver qué es lo que pasa respecto al gobierno y a otras actividades, ¿ya? Que pueden ser obviamente como más informativas. Acá otro informe que a través de un infograma habla sobre que en Chile tenemos 18,27 millones y un 88% de esos 18 millones están urbanizados, ¿ya? ¿Cuánta de esa población tiene un celular suscrito o adscrito? Más de 26, eso quiere decir que hay más de un celular por persona. O sea, 145% respecto al 100% de la población. O sea, hay un importante incremento ahí, casi, bueno, de un 45% de la población tiene más de un celular. Respecto a los usuarios de Internet, casi el 82% accede a Internet, casi el 77% tiene actividad en las redes sociales, es usuario de redes sociales, y un 76% tiene un celular con redes sociales también activos. Bien, y esta última, que es de la SUBTEL, que es de la Subsecretaría de Telecomunicación del Gobierno, son datos un poco antiguos. La verdad es que traté de encontrar información un poco más actualizada y está como lo más que había, ¿ya? Respecto al acceso de Internet y cuánto ha entrado el Internet en Chile desde el 2009 al 2015, y claramente la gráfica nos indica que va en aumento, y todo eso nos hace obviamente proyectar que a la actualidad esto sigue aumentando, sobre todo en el acceso a Internet móvil. Bien, esperando que les haya quedado clara la información, vamos a trabajar este tema
en la conexión, así que también les sugiero que revisen los videos que les dejo complementarios a esto. Cualquier duda, consulta, lo vemos el día jueves. Un abrazo a todos.